Muy bien, el tema del espiritismo moderno es realmente muy importante porque es uno de los dos errores fundamentales del tiempo del fin que unirá a la Gran Babilonia en contra del pueblo de Dios. Elena G. White lo menciona también así, que los dos grandes errores que unirán al mundo en el tiempo del fin, en la Gran Babilonia, son justamente el espiritismo, es decir, la inmortalidad del alma, esa creencia que viene del profundo paganismo y de la primera mentira de Satanás en el jardín de Edén, y también el domingo como día de descanso. Falso, porque el verdadero es el santo sábado del séptimo día de la semana. Entonces, eso encontramos claramente en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis nos revela justamente estos dos problemas en el tiempo del fin. En Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 13 y 14, menciona este problema del espiritismo. Y dice: Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que luego en el versículo 16 está siendo descrito como la batalla del Armagedón. Luego en el versículo 19 nos habla quién gana esta gran batalla y es Dios, pues Babilonia cae y dice el versículo así: la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí vemos que Babilonia pierde la batalla final del Armagedón y Babilonia llega a estar dividida nuevamente en tres partes, porque justamente fueron tres actores que se unieron en alianza para formar la Babilonia del tiempo del fin, que son mencionados en el versículo 13, lo que vimos: el dragón, la bestia y el falso profeta. Esos tres se unen en alianza, forman la gran Babilonia del tiempo del fin, se levantan contra Dios en la gran batalla del Armagedón y finalmente pierden. Pero lo interesante es que los tres actores que forman la Babilonia del tiempo del fin, los tres dice acerca de ellos que de sus bocas salen espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. Y luego habla de sus grandes señales que realizan y unen al mundo entero a través de estas manifestaciones demoníacas, como unas manifestaciones espiritistas al más alto nivel, y sale de la boca de estos tres componentes, de estos tres actores. Por lo tanto, hablan y transmiten y enseñan lo que es el espiritismo, la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. Y en Apocalipsis 18 nos habla en el versículo 4 de que la Gran Babilonia tiene este otro problema, que es la transgresión de la ley, que une a todos los componentes de Babilonia en uno solo. Si comenzamos desde el versículo 2 en Apocalipsis 18, vemos acerca de la caída de la Gran Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y todas las naciones, dice, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. La gran Babilonia del tiempo del fin, donde lamentablemente todas las naciones participan
y son engañadas, embriagadas, confundidas por este vino de las falsas enseñanzas y incluye también los reyes de la tierra, es decir, la política mundial y los mercaderes de la tierra, es decir, la economía mundial, todo en un gran sistema de la globalización. Y cuando nos habla esto, en el contexto, en el versículo 2, nos habla justamente que todo esto se habrá hecho habitación de demonios. Ellos moran ahí, es su habitación, y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí están los demonios, los espíritus inmundos, como aves inmundas y aborrecibles, porque aquí no reina el Espíritu Santo, no, aquí reinan espíritus inmundos como aves inmundas, porque sabemos que el Espíritu Santo se manifiesta simbólicamente en la Biblia como un ave limpio, una paloma, es el símbolo. Pero aquí vemos aves inmundas, el símbolo de los espíritus inmundos, falsa adoración, falsa religiosidad, todo lleno de doctrina de demonios, de ángeles caídos, porque los demonios son los ángeles caídos, los espíritus inmundos. Entonces habrá mucho de esto en el tiempo del fin, y en ese contexto, dice el versículo 4, la voz del cielo que decía, salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Entonces, aquí nos indica que Babilonia vive en pecado y la Biblia nos enseña que pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, Babilonia, compuesta por bestia, falso profeta, dragón, todas estas entidades político-religiosas que se han fusionado y que han caído, no solo están con lo que es el espiritismo, la inmortalidad del alma, sino también con la transgresión de la ley. ¿Y cuál es el mandamiento que todo el mundo vive en transgresión? Es el cuarto mandamiento, el sábado, porque ha sido cambiado al domingo, porque ese antiguo día del sol, del paganismo, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, fue introducido al cristianismo y lamentablemente hoy en día, básicamente todo el cristianismo está también con estos dos engaños fundamentales, tanto el catolicismo como el protestantismo y obviamente el paganismo. Todos ellos creen en la inmortalidad del alma y todos ellos creen en el primer día de la semana como día de descanso, el antiguo día del sol. Entonces, si vemos esta realidad, quisiera que vayamos en la historia un poco atrás para ver dónde se originó todo este problema, que en el tiempo del fin llega realmente a su clímax, justo antes que venga Jesús, cuando el mundo estará en mayor tinieblas, en mayor oscuridad espiritual, donde nosotros como pueblo de Dios tenemos el llamado de intervenir con el mensaje de los tres ángeles para que la gente del mundo pueda conocer la verdad y pueda retornar al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, quien hizo todo en 6 días y en el séptimo día descansó. Eso es nuestro llamado, nuestra tarea para compartir con el mundo, para que todos los hijos de Dios que aún están en las diferentes instituciones religiosas caídas y en apostasía, porque viven estos dos errores, puedan escuchar la verdad y salir de Babilonia, abandonar ese barco que se está hundiendo, salir de las instituciones que representan la bestia, el falso profeta, el dragón, y unirse al remanente que sí guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús y que también conoce la verdad acerca de la vida, de la muerte, de la resurrección
del cielo y del infierno, porque sabemos que cuando nosotros morimos, vamos a la tumba, al descanso, al polvo, hasta el día cuando el Señor retorne en gloria y majestad y se dé la resurrección. Y ahí volveremos a la vida. Entonces, esa es la gran esperanza del cristiano. Esa es la esperanza que enseña la Biblia. Esa es la verdad. Así que el problema es que cuando el Lucifer comenzó la gran rebelión y cayó aquí a la tierra, el libro del Apocalipsis nos revela un poco esta realidad porque nos habla en Apocalipsis 12, versículo 4, acerca del gran dragón que con su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y esas son los ángeles caídos, los que se unieron a la rebelión que Lucifer comenzó en el cielo. Y eso lo sabemos gracias a Apocalipsis 1:20, donde nos indica que una estrella es símbolo de un ángel. Entonces, el diablo, como el gran dragón, simbólicamente con su cola arrastró un tercio y logró engañar con falsas promesas a un tercio de los ángeles que antes eran santos y en la presencia de Dios, que cayeron al planeta Tierra y que ahora los conocemos aquí como los espíritus inmundos o como los demonios. Y Jesús tuvo varios encuentros con ellos cuando estaba aquí en la tierra. Y les quiero mostrar unos cuantos pasajes en relación a estos ángeles caídos. Uno está en Mateo 25, el versículo 41, donde dice, en la segunda parte del versículo, que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Oh, qué interesante. El fuego eterno, el fuego final, el infierno, fue preparado para el diablo y sus ángeles, originalmente. Pero hoy en día, cuando la especie humana cayó en pecado y se unió a la rebelión, obviamente todos aquellos que se mantienen tercamente en el pecado, en la transgresión de la ley, en la rebelión, y siguen a su padre espiritual, el diablo, también tendrán que participar junto con el diablo y sus ángeles caídos en aquel fuego venidero que Apocalipsis 20 nos menciona después de los 1000 años. Entonces es una situación muy interesante la que estamos aquí viendo y obviamente los ángeles caídos están conscientes de esto. En el Apocalipsis nos habla de que el diablo sabe que le queda poco tiempo porque él sabe que su tiempo se agota y él llegará a su destino final que la Biblia también ha descrito aquí. Y si vamos juntos al libro de Segunda de Pedro, vamos a ver un poco más de información al respecto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y nos menciona aquí acerca de los ángeles, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿de quién estamos hablando? De los ángeles del tercio que se unió a la gran rebelión y que también, dice aquí, pecaron, es decir, transgredieron la ley de Dios, según 1 de Juan 3:4, porque pecado es transgresión de la ley. Entonces, los ángeles caídos conscientemente decidieron quebrar la ley de Dios y unirse a esa rebelión de Lucifer. Y habla aquí de los ángeles que pecaron. Dice, Dios no los perdonó, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a ser prisioneros de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí la traducción está un poco mal, porque donde dice aquí en nuestras Biblias que arrojándolos al infierno, en realidad ahí en el griego aparece la palabra tártaro, y no Gehenna.
Gehenna se podría traducir como infierno, pero Tártaro no. Entonces, no es que cuando fueron lanzados fuera del cielo ya fueron lanzados al infierno, claro que no, porque ellos esperan más bien, como dice el versículo, en prisiones de oscuridad, que sería este Tártaro, para ser reservados al juicio. Y el juicio es cuando ya reciben finalmente el fuego preparado para el demonio y sus ángeles caídos, los que también pecaron junto con él. Y los ángeles caídos entonces están bien conscientes de lo que les espera en el futuro. Ellos tomaron su decisión, su tiempo de gracia terminó. Cuando ellos fueron lanzados fuera del cielo, ya no hay vuelta atrás para ellos. Su tiempo de gracia terminó, mientras nuestro tiempo de gracia aún sigue vigente. Sigue abierta la puerta de la gracia. Todavía, gracias a Dios, el ser humano aún puede decidirse en favor o en contra. Nuestro destino todavía no está decidido. Depende de nuestra decisión y de cómo vivimos nosotros aquí en la tierra y cómo hacemos caso a la palabra de Dios y a la influencia del Espíritu Santo y si hacemos caso y hacemos lo que Dios manda. Pero en ese sentido, para los demonios eso ya terminó. Ellos solo esperan lo que les aguarda. Y eso es lo que indica en el libro de Judas, justo antes del Apocalipsis, Judas, y aquí el versículo 6 nos arroja un poco más de luz sobre este tema. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿a quién se refiere? A los ángeles caídos que se unieron a la rebelión. Ellos tenían dignidad cuando ellos vivían como ángeles santos en el cielo, pero ellos no la guardaron. Ellos perdieron su dignidad cuando ellos decidieron rebelarse, unirse a la rebelión, pecar, transgredir la palabra de Dios, su ley. Y dice aquí que ellos abandonaron su propia morada. Muy importante este punto. Y Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, para el momento ya del juicio ejecutivo final, cuando cae fuego y azufre en Apocalipsis 20 y los consume a todos después de los 1000 años. Pero, interesante, ellos no guardaron su dignidad y ellos abandonaron sus moradas. Entonces, hay un versículo paralelo a esto que creo que puede arrojarnos más luz. ¿Qué moradas ellos han abandonado allá en el cielo y pues fueron arrojados a la tierra? ¿Qué pasó con esas moradas que ellos abandonaron y dejaron vacías? El libro de Juan, capítulo 14, Jesús habla y dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Jesús habla de que hay moradas para nosotros que Él ha ido a preparar. ¿Sabían que 1/3 de las moradas celestiales quedaron vacías? Y me imagino que son esas las moradas que hace miles de años están vacías, las cuales Jesús también ha ido a preparar, para que cuando nosotros ya también vayamos al cielo, cuando Jesús nos venga a recoger, esos lugares sean preparados para nosotros. Imagínense los ángeles en el cielo, los 2/3 que se quedaron leales con Dios. Y todo el tiempo tienen que pasar cerca de las moradas vacías, hace miles de años, donde antes moraba otro ángel, pero que se unió a la rebelión de Lucifer, cayó a la tierra y ahora aguarda el juicio. Nunca más va a volver a su morada. No, lo que le espera es el infierno, no el retorno al cielo
a su morada que él mismo abandonó. Y esas moradas, según yo tengo entendido, son las que nosotros iremos también a ocupar cuando el Señor nos lleve también al cielo y nos dé lugar donde podamos también morar. Entonces, ocurre que en oscuridad y tinieblas están estos ángeles caídos, aquí en la tierra, pero ellos se manifiestan. A veces los ángeles pueden manifestarse. Conocemos que los ángeles santos en la Biblia a veces se han manifestado y, por ejemplo, en la resurrección de Jesús, ahí había unos ángeles que aparecieron, ¿no? En vestimentas blancas. O cuando Jesús se fue al cielo, también aparecieron ángeles con vestimentas blancas porque se manifestaron. O recuerden los ángeles que fueron a sacar a, a nuestros amigos de Sodoma y Gomorra, a Lot y su familia, vinieron ángeles, se habían manifestado como, como personas. Y también dice la Biblia que nosotros a veces, quizás sin haber sabido, hemos conocido ángeles, hemos dado, por ejemplo, algún beneficio a, a un ángel. Enseña el Nuevo Testamento, porque a veces los ángeles se manifiestan también como seres humanos. Y los ángeles caídos también quieren manifestarse, pero ellos tienen más límites. Ellos son mucho más limitados y Dios los puso en esas, no causen una manifestación directa. Entonces, los demonios, los ángeles caídos, los espíritus inmundos, también quisieran de alguna manera manifestarse, pero ellos no lo pueden hacer directamente, sino indirectamente a través de alguien que logran poseer. Por eso hablamos de los endemoniados. Entonces, a través de los endemoniados, ellos se pueden de alguna manera materializar o manifestar porque pueden apoderarse de un cuerpo, tanto de ser humano como los endemoniados que conocemos en la Biblia, por ejemplo, los endemoniados gadarenos, o también en animales. Recuerdan que cuando Jesús los sacó a esa legión de ángeles caídos, ellos querían entrar a los cerdos y entraron a los cerdos, se precipitaron en el mar, porque la intención de los ángeles caídos es muy desesperada. Ellos quisieran morir. Por ejemplo, si ustedes leen la historia de los endemoniados gadarenos en Mateo 8, por ejemplo, o en Marcos 5, ustedes leerán de que ellos se habían apoderado de unas pobres personas que decidieron vivir en los sepulcros, en el cementerio donde están los muertos. Y también se golpeaban con piedras, dice la Biblia, estaban con heridas y caminaban desnudos y gritaban y era una situación muy, muy peligrosa e inestable. Pero ahí nos muestra su desesperación de los ángeles caídos. Ellos en realidad quisieran morir, pero no pueden morir todavía porque recién en el infierno, en el fuego preparado para ellos después de los 1000 años, ahí van a morir, ahí se van a extinguir. Pero de alguna manera quisieran, si les fuese posible, ya morir antes. Por eso, cuando se apoderan de alguien, por ejemplo, los endemoniados gadarenos, los llevaron a vivir al cementerio porque ellos quisieron estar muertos. Y también intentaban llevarlo a este pobre hombre al suicidio porque él se golpeaba a sí mismo con piedras. Y cuando leemos otras historias de endemoniados, por ejemplo, el muchacho lunático de Marcos 1, y Lucas 4, ahí vemos de que también intentaron ellos lanzarse al fuego o al agua para que este pobre endemoniado de alguna manera pueda morir, ya sea ahogado o quemado, porque ellos están desesperados. Ellos ya no tienen lo que nosotros tenemos, que es esperanza. Ellos ya tomaron su decisión. A ellos les aguarda solamente el fin. Entonces, es muy interesante de que cuando ellos se encontraron con Jesús, lo pueden leer en Mateo capítulo 8, 28 al 34, los endemoniados gadarenos
Ellos vinieron a Jesús y dice que se arrodillaron delante de Jesús y dijeron, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Oh, los endemoniados han reconocido muy rápidamente a Jesucristo y muy rápidamente se pusieron de rodillas ante la autoridad de Jesucristo, de Dios hecho hombre, que vino para sacarlos fuera de estos pobres endemoniados y pues expulsarlos a los cerdos. Entonces los demonios reconocieron inmediatamente a Jesucristo, se arrodillaron y mencionaron Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Algo parecido sucedió con un hombre que tenía un espíritu inmundo, que ustedes pueden leer en Lucas 4, 31 y 37. Él también, cuando se acercó a Jesús, dijo, yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Entonces, claro, los demonios volvieron a encontrarse con Jesús varios miles de años después. Fueron expulsados unos 4.000 años antes y ahora se reencuentran con Jesucristo y se arrodillan y reconocen su autoridad y saben quién es. Recuerdan en esa época, casi nadie reconocía a Jesús como el Mesías. El propio pueblo no lo reconocía y solo el primero que lo reconoció diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, era Pedro, ¿recuerdan? Y poco a poco los discípulos y apóstoles fueron reconociendo, este es el Mesías, este es el Cristo, ese es el Hijo de Dios. Pero la mayoría de la sociedad en Israel lo rechazó, no lo reconoció como el Mesías. Solo un grupo con el cual fue confirmado el pacto, aquellos que reconocieron a Jesucristo como su Mesías. Y lo interesante y curioso es que los demonios reconocieron a Jesucristo inmediatamente, mientras que tantos del pueblo de Dios no lo reconocieron. Estaban más ignorantes que los mismos demonios. Es algo muy curioso lo que podemos encontrar ahí. De todas maneras, acabamos de ver que los endemoniados se arrodillaron ante Jesucristo y lo reconocieron. Es justo lo que indica también en Romanos 14:11 y en Filipenses 2:10, donde enseña de que toda rodilla se doblará finalmente ante Dios, ante Jesucristo. Todos, inclusive ángeles caídos, todos, buenos, malos, pecadores, santos, al fin y al cabo, toda la humanidad, toda la criatura inteligente creada por Dios, reconocerá a Dios. Eso no significa que lo acepte o que se arrepienta, porque esos endemoniados, el hecho de que se hayan arrodillado no significa que lo hayan aceptado como el Señor en sus vidas, pero reconocieron la autoridad y el poder y por eso lo hicieron. Y de esta manera sabemos que habrá muchos que se salvarán de los seres humanos y muchos que se perderán también, pero todos al fin y al cabo van a doblar sus rodillas ante Dios. Y saben, los demonios que mencionaron y reconocieron a Jesucristo ahí como el Hijo de Dios Altísimo, el Santo de Dios, ellos lo reconocieron. La Biblia dice en Santiago 2:19 que también los demonios creen y tiemblan. Ellos creen, ellos saben la verdad, reconocen quién es el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, pero eso no los convierte en que sean salvos. El simple hecho de tener un conocimiento intelectual no nos salva. Los mismos demonios reconocieron a Jesucristo y sabían que es el verdadero, pero eso no significa que hayan sido salvos. Por lo tanto, lo que necesitamos para ser salvos es creer y obedecer, porque lo que los demonios no hicieron fue obedecer, más bien pecaron, desobedecieron, se rebelaron, transgredieron y se unieron a la rebelión. Y para que nosotros podamos ser salvos, debemos no solo creer, sino
obedecer y hacer la voluntad de Dios. Y guardar sus mandamientos y permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y hacer su voluntad. Para ir terminando, yo quisiera leerles unos 2 versículos más. Uno está en Marcos capítulo 1, 34, cuando Jesús andaba por ahí sanando y expulsando demonios. Marcos 1, 34 dice así: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Qué interesante. Jesús expulsaba a los demonios, no los dejaba hablar porque le conocían. Entonces ellos simplemente se callaron y obedecieron porque sabían quién era. Era Jesucristo. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Era el Salvador de los pecados. Era el Señor. Entonces ellos no tenían otra que simplemente obedecer, calladitos, salir porque le conocían. Y ahora vamos a ver el segundo pasaje que está en Hechos 19. Y aquí en Hechos capítulo 19 encontramos una situación muy asombrosa. Hechos 19, versículo 13 en adelante. Pero algunos de los judíos, dice, que eran exorcistas ambulantes. Es decir, ellos decían ser exorcistas, caminaban por ahí porque eran ambulantes y querían sacar demonios, ¿no? A eso se dedican los exorcistas. Algunos de los judíos, ¿no? Se sentían como el pueblo de Dios, creyendo yo tengo la autoridad para sacar demonios. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces ellos intentaban, como si fuese un ritual, como si fuese simplemente una clave de palabras, sacar demonios. Aunque lo hicieron en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, dice, y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Oh, aquí había un jefe de los sacerdotes, alto rango en la autoridad eclesiástica del pueblo de Dios. Tenía 7 hijos y ellos hacían esto. Ellos eran unos exorcistas ambulantes y en el nombre de Jesús querían sacar demonios. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, sobre los 7, y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Oh, no es suficiente ser hijo del sumo sacerdote. No es suficiente juntarse 7, aunque es un bonito número. No es suficiente querer sacar demonios y decir, oh, yo voy a ser un exorcista ambulante. Y no es tampoco suficiente hacerlo en el nombre de Jesús, como si fuese un ritual, diciendo, en el nombre de Jesús, del quien habla Pablo, sal, demonio. No, no es suficiente, porque el demonio respondió, a Jesús conozco, lo que vimos en los versículos anteriores, y también sé quién es Pablo. Oh, tenían mucho respeto por Pablo también, porque era íntegro, era bien consagrado. Y también Pablo sacaba demonios, porque estaba lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Pero ¿quiénes sois vosotros? No os conozco. No sois personas que para nosotros, los ángeles caídos, consistan un problema. No son consagrados. Simplemente piensan que por decir alguna frasecita,
puede ser cumplida. ¿Quiénes sois? Entonces dice el espíritu malo saltó sobre ellos, los dominó y también huyeron desnudos y heridos. Desnudez, ustedes saben, desnudez en la Biblia es símbolo también de no ser justificado por el Señor. Huyeron desnudos y heridos. Cuán diferente como la experiencia de Jesús cuando liberó a los endemoniados gadarenos que estaban primero desnudos, pero luego estaban vestidos y sentados a los pies de Jesús. Cuán diferente la situación. Así que Dios nos ayude y bendiga para que podamos nosotros también vivir vidas consagradas y para que los demonios también sepan quiénes somos nosotros y tengamos también el poder de Dios, del Espíritu Santo, de poder expulsarlos en el nombre de Jesucristo y no que nos ocurra una desgracia como a estos. En ese sentido, podríamos hablar mucho más de la temática de los ángeles caídos, del espiritismo, del problema del tiempo del fin, pero tenemos que entender que estas mismas fuerzas que hace 6.000 años fueron expulsados a la tierra, que hace 4.000 años, hace 2.000 años se encontraron con Jesucristo, siguen actuando hoy en día en el tiempo del fin y van a aumentar su actividad demoníaca espiritual, espiritista, para que mucha más gente sea engañada. No solamente por manifestaciones de ángeles caídos, de endemoniados, no, sino mucho más sutilmente por las enseñanzas falsas de la inmortalidad del alma y del espíritu. Y debemos nosotros transmitir el mensaje de los tres ángeles y salir y sacar a los hermanos que aún están en las diferentes denominaciones que componen la Gran Babilonia. El protestantismo apóstata, Roma cristiana papal, el paganismo y otros, y predicarlos para que ellos conozcan la verdad y puedan salir y unirse al remanente. Y Dios les bendiga también con este conocimiento. Amén.